Te pillé. No grave robos. Evítelos. Y XTV presentan Agenda Económica AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando otra semana aquí en Agenda Económica, la primera semana del mes de agosto, día lunes 4, y estamos listos para comenzar nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante de esta mañana, adelantando también algunos de los temas que seguramente van a ir marcando pauta durante el día de hoy. En vivo, por supuesto, 8 de la mañana comienza esta transmisión multiplataforma. Gracias por estar con nosotros. Partimos de inmediato con los indicadores para comenzar esta jornada, los números que hay que manejar en este día lunes a nivel local, y también echamos un vistazo a algunos datos de referencia a nivel internacional. Partamos con los números locales. La semana pasada para el IPSA fue un cierre negativo el que tuvo el viernes. Hubo una caída de 0,3% y llegó a 8.161 puntos el indicador selectivo de acciones en la Bolsa de Comercio local. De esa manera, entonces, si bien el cierre específico del viernes fue negativo, logró en toda la semana recuperar parte del terreno que había perdido en la tercera semana de julio, y pasó de 8.085 puntos a los 8.161. En eso influyó en parte los repuntes que tuvieron las acciones de Mall Plaza, de Parque Arauco, de Ripley y de Senco Malls el día viernes en particular. Algunas de las acciones, todas del retail, que subieron más el viernes. Por otro lado, la UF para hoy día tendrá un valor de 39.158 pesos, cae 5 pesos respecto al cierre del viernes, y el dólar se cotizó el viernes también en 969 pesos, una leve caída, pero de todas maneras se siguen niveles altos para lo que había sido el inicio del mes de julio para el tipo de cambio en nuestro país. Eso con los indicadores a nivel local. Echamos un vistazo también a los datos internacionales para un cierre negativo, el de la semana anterior a nivel global. El Standard & Poor's, que es este indicador de 500 acciones más importantes de la bolsa de Wall Street, tuvo una caída de 1,6% al cierre de la semana anterior. En el índice tecnológico, el Nasdaq, fue todavía peor, bordeó el 2% de retroceso el viernes, mientras que las bolsas asiáticas se contagiaron también esta mañana. En Japón, por ejemplo, hubo una caída de 1,2% para el indicador de acciones del Nikkei, y todo esto asociado también al cierre de las negociaciones que estaba llevando adelante Estados Unidos con algunos países y a los decretos tarifarios que ya empiezan a regir a partir del próximo 7 de agosto, esta semana. Eso influyó entonces en un ánimo algo más negativo para los inversionistas a nivel global. A esta hora, en todo caso, Europa está abriendo con terreno levemente positivo. Por otro lado, el precio del cobre, que también tuvo una caída fuerte después de estos anuncios arancelarios, llegó a los $4.45 en las primeras transacciones de esta mañana, y el petróleo a la baja, $66 el barril. Tres datos para comenzar entonces la revisión de las noticias acá en Agenda Económica AM. Bien, nos vamos entonces a revisar los titulares. Echamos un vistazo a la prensa a nivel local para ver cuáles son los temas que están marcando pauta, y vamos a comenzar de inmediato. Ustedes verán en pantalla la publicación del Diario Financiero. Hay varios temas que por supuesto se repiten en las publicaciones del día de hoy, y en el caso del DF el titular principal está dedicado a lo que ha ocurrido este fin de semana, el desenlace para la tragedia minera que se vivió en El Teniente, ahí en Rancagua. El Codelco ha anunciado ya una auditoría internacional por los 6 fallecidos en esa división. El presidente Boric, en tanto, decreta 3 días de duelo nacional, así lo enfoca el Diario Financiero. Claro, esto tiene una repercusión en la industria minera que es muy, muy fuerte. Ayer Máximo Pacheco, ya lo vamos a escuchar más adelante, estaba muy golpeado y visiblemente emocionado también por el desenlace, luego que se confirmara la muerte de los 6 mineros tras el terremoto, perdón, el sismo, ¿no?, que se produjo el día jueves a eso de las 5 de la tarde, que provocó el derrumbe en las faenas que se están llevando adelante en Andesita, en el nivel 7 de la mina El Teniente. Y eso efectivamente golpea a la compañía en su conjunto, así lo declaraba también el mismo Máximo Pacheco, quien confirmaba que quedará a cargo de una empresa internacional la auditoría para determinar qué fue lo que ocurrió, cuáles son las causas, las responsabilidades también
del mayor accidente de la empresa en 3 décadas. Así ha sido encuadrado entonces también este hecho que enluta no solo a 6 familias, sino que a la compañía en su conjunto, a todos los trabajadores y a la industria minera en general, para un tema que es súper sensible para el sector. Revisemos otros titulares también de lo que trae hoy día el diario financiero, además de esta tragedia y del dolor que ha generado también a nivel nacional. Revisamos también otros temas para los desempleados. El mejor antídoto es que el país crezca, dice Vittorio Corvo, el expresidente del Banco Central, destacado economista, quien analiza entonces las últimas cifras de desempleo que fueron tema la semana anterior también a propósito de la actividad económica del mes de junio. Otros titulares: rectores y vicerrectores explican sus estrategias para integrar la inteligencia artificial en las universidades, lo destaca también Diario Financiero. Y por último, cerramos también con noticias del ámbito del sector de pensiones. El AFP Modelo cumple 15 años desde su irrupción en la industria y ya adelanta planes para la etapa que viene, en un momento de muchos cambios dentro del sector previsional. Aparece también destacado entre los titulares. Así las portadas entonces del DF para hoy. 8:06 minutos. Revisamos otro medio especializado, en este caso el suplemento Pulso del diario La Tercera, es lo que traemos a continuación para revisar los titulares principales. Destaca en este caso la venta de viviendas nuevas en la región metropolitana, que sube en el segundo trimestre, impulsada por el subsidio a la tasa que fue aprobado como proyecto de ley en el Congreso hace algún par de meses. 30% se dispararon la venta de viviendas en comparación al primer trimestre de este año, y ese es uno de los indicadores que se está viendo con más atención para entender cómo está operando efectivamente este subsidio a la tasa de interés. Recordemos que aplica para viviendas inferiores a las 4.000 UF, y ese segmento en particular es el que ha crecido con más fuerza en el segundo trimestre de este año, y podría ser entonces una buena noticia por el lado de la reactivación de proyectos. Recordemos que el número de permisos solicitados para la construcción de nuevos proyectos ha caído a niveles también históricos, y esa es una señal del enfriamiento que está viviendo el mundo inmobiliario y el sector de la construcción en particular. El objetivo de ese proyecto de subsidio a la tasa era reactivar precisamente al segmento. Otro de los titulares, bajamos un poco más, se profundiza en la crisis laboral, cuáles son los sectores en los que se ha visto mayor efecto en la falta de creación de empleo. Comercio, administración pública, construcción son los sectores donde más se destruyó empleo en un año, destaca la crónica de Diario Pulso. Y a mano derecha aparece Julio Friedman, el gerente general de ENAP. En materia operacional estamos muy cerca de donde queremos llegar, dice Julio Friedman, tras los buenos resultados de la empresa, que ha ido logrando avanzar desde el punto de vista financiero de manera muy importante, y ya se proyecta hacia un escenario más solvente, con nuevas operaciones y nuevos negocios. De hecho, en el primer semestre logró utilidades por $318 millones. Una muy buena noticia, y está llevando los niveles de deuda también a registros bien importantes. Y por último, el ministro Marcel espera que dentro de 15 días estén cerradas las negociaciones arancelarias entre Chile y Estados Unidos. Fue parte de lo que dijo ayer en Canal 13 el ministro de Hacienda. Los titulares entonces con los que partimos esta revisión de Agenda Económica AM. 8 de la mañana con 8 minutos. Comenzamos entonces a profundizar en la noticia más importante de este fin de semana acá en nuestro país, y que tiene que ver con las tareas para dar con los restos de los trabajadores que quedaron sepultados tras el derrumbe en el proyecto minero El Teniente de Codelco. El desenlace que era el que todos buscaban evitar finalmente, que se encontraran sin vida a los mineros en el nivel 7 del proyecto Andesita, de expansión precisamente de la mina, fue un golpe durísimo para la empresa, para Codelco y también para la industria minera en general, sin contar por supuesto con lo que ha significado esto para los mismos trabajadores del proyecto. Ayer fue un día duro en el que finalmente se encontraron los restos del último trabajador, el hallazgo del cuerpo del último minero que permanecía desaparecido después de que se removieran más de 3.000 toneladas de roca para poder llegar
hasta el punto donde se encontraba Moisés Pavés. Era el último trabajador al que se estaba buscando, junto a Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez, Alex Araya y Carlos Arancibia, además de Jan Miranda. Son los 6 trabajadores que han muerto y que han entonces sido rescatados sus restos después de trabajos arduos y horas de harta incertidumbre además y de mucha angustia, por supuesto, para la familia que tenían alguna esperanza todavía en las últimas horas y en los trabajos que se estaban desarrollando el fin de semana para dar con ellos. Ahora viene todo un proceso de investigación y ya lo decíamos, Codelco ha anunciado una auditoría internacional para abordar este caso y determinar qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las responsabilidades, en qué parte de la operación se falló para que se produjera este desenlace fatal. Es el accidente más grave para la empresa desde el año 1990, cuando otro accidente de envergadura, en ese caso una explosión de roca, dejó también a 6 trabajadores fallecidos aquel año, el 1990. Esa es la envergadura entonces de lo que ha ocurrido. Evidentemente que es un golpe durísimo para la empresa y para la industria minera en general, entendiendo que el asunto de seguridad operacional, la seguridad de los trabajadores, es una de las partes fundamentales, más críticas de la operación minera, no solo para Codelco, sino para toda la industria a nivel nacional y global. Los estándares que se utilizan en la industria son altísimos, por lo mismo se encarga entonces esta auditoría a manos de una empresa internacional que pueda dilucidar qué fue lo que ocurrió. Solo para dimensionar lo que ha sucedido aquí, el año pasado, en todo 2024, en toda la operación minera a nivel nacional, murieron 11 personas. Esa es la dimensión entonces de esta tragedia que ha vivido Codelco este fin de semana. Vamos a escuchar a Máximo Pacheco, quien entregó ayer un mensaje asumiendo la situación para la empresa y los pasos a seguir también. Escuchemos. Hoy, a las 2 de la tarde, ingresé a la mina. Ingresé a Teniente 7, Socavón Sur con Luz 1, para agradecerle a nombre del directorio, a nombre mío personal, a nombre de la administración y también, permítame decirlo, a nombre de todo Chile, a los brigadistas que han dejado acá toda su capacidad y energía para hacer posible este rescate. Los 6 trabajadores que hemos perdido no serán olvidados. Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Jan Miranda, Carlos Arancibia y Moisés Pavés. Honraremos su memoria con acciones concretas y con cambios que fortalezcan aún más nuestra cultura de seguridad. Bien, vamos a cambiar completamente de tema, 8:13 para hablar de los datos de actividad económica que conocimos al cierre de la semana anterior. El IMASEC mostró un crecimiento de 3,1% en la actividad del mes de junio, cerrando de esa manera el primer semestre con una expansión del PIB de 2,6%. De todas maneras, el escenario hacia el segundo semestre sería todavía desafiante para la economía nacional. Elizabeth Acosta nos explica la siguiente nota. La mayoría pensaba 3,5%, los más optimistas más de 4%, pero lo informado por el Banco Central decepcionó al mercado. Durante junio se registró un alza anual en el IMASEC de solo 3,1%. De todas formas, es el segundo mejor resultado mensual del año y valorado por Hacienda. Así que yo diría que son cifras positivas que revelan que la economía se va fortaleciendo, que se va consolidando el crecimiento. Es decir, cuando encontramos decepcionante una cifra de 3%, quiere decir que ya empezamos a mirar ese entorno de cifras de actividad en lugar de aquellas más centradas en el 2%. El resultado se explica principalmente por el crecimiento de los servicios, que subieron 4,1% en junio, además del buen desempeño del comercio y las manufacturas, que se vieron impulsados por elaboración de alimentos, construcción y la pesca. Al contrario, la actividad minera se desplomó casi 10% por diversos factores en la industria. Lo que decepciona es una fuerte caída de la minería que ha tenido unos últimos registros muy volátiles y eso termina incidiendo de manera importante en el dato que estamos viendo.
Esto asociado principalmente a los problemas que ha tenido que vivir el sector, tanto por la incertidumbre local como la incertidumbre internacional por sobre todo. Estos efectos vienen derivados un tanto de la guerra comercial y los aranceles que ya se empezaron a debatir en el cobre en el mes de junio. Se termina así el primer semestre con un avance del 2,6% en el PIB chileno. Y nuestras proyecciones hacia fines de año, para el año completo, se mantienen en el rango de 2,2, 2,4. Es decir, no cambia demasiado las proyecciones. Son años en que hemos tenido bajas tasas de crecimiento y esperamos que al alero de la discusión que se produce por un año electoral podamos discutir políticas públicas que realmente vuelvan a redinamizar y darle la velocidad al crecimiento que el país necesita. Y eso lleva a que el trimestre cierre con un crecimiento de 2,9%, algo en línea, cerca del 3%, que es una cifra buena, pero que no creemos que se vaya a mantener a este ritmo en el resto del año. Los expertos apuntan a que las cifras del segundo semestre no serán tan fáciles de mantener. Habrá que ver si la baja en la tasa de interés del Banco Central puede impulsar de alguna forma la actividad. Es genial ver cómo el dinero trabaja de tantas formas con XTB. Porque XTB ofrece muchas oportunidades de inversión. ¡Hey! Incluso para tus ahorros, tú decides qué hacer. También puedes negociar activamente con diferentes instrumentos financieros. Todo en la aplicación de XTB. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Alarma.cl es una solución de seguridad diseñada para ayudar y proteger a toda tu familia. Pero Emilio, otra vez vendiendo alarmas. Si se sabe que son todas iguales. Actualízate, vos, Panchito. Con este sistema vas a poder crear una alarma personal en tu celular que te permite supervisar, cuidar a tu familia, a tus hijos e incluso a tus mascotas. Ante un robo o intrusión, disuade a los delincuentes y da aviso a carabineros. Ahora entiendo todo. Alarma.cl, vos, compadre. Alarma.cl. Te pillé. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Tolerancia Cero. Este lunes, desde las 22 horas, CNN Chile, siempre. Las noticias de CNN Chile Radio se ven y se escuchan para acompañarte donde quiera que estés. Información, opinión y análisis por las pantallas de CNN Chile, con nuestras voces y en todas las plataformas. Queremos estar junto a ti. CNN Chile Radio. Contigo, siempre. De lunes a viernes desde las 8:30 horas. CNN Chile Radio. Las soluciones energéticas de Gasco Minería presentan Minería 360 en Agenda Económica. Estamos comenzando Minería 360, el bloque que dedicamos a la industria minera aquí en Agenda Económica AM. Todos los lunes revisamos los temas más importantes. Y por supuesto que en las últimas jornadas el foco ha estado puesto en la decisión de Estados Unidos de los aranceles respecto al cobre precisamente. Vamos a conversar desde la perspectiva gremial y para eso estamos con el presidente de la Asociación Internacional de Cobre, que reúne a algunas de las empresas más importantes del mundo en esta producción. Juan Ignacio Díaz nos acompaña desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Hola, buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Para tener la visión gremial, pero ya no solo gremial a nivel chileno, sino global, respecto a lo que ha significado esta decisión de la Casa Blanca, Juan Ignacio, súper relevante para la industria, por supuesto. Estamos hablando de la primera economía mundial, de un consumidor de cobre muy importante y por las implicancias también estratégicas que tiene todo esto. Primero me gustaría pedirte una evaluación del resultado de estas negociaciones y en particular para Chile, que queda finalmente exento de este arancel. Bueno, es cierto, es un resultado positivo para los productores de cobre chilenos y del mundo que exportan a Estados Unidos. Y lo que se decidió es que a partir de hoy día primero,
el arancel del 50% sobre los productos semi-elaborados de cobre como cables, tubos y conectores se va a hacer realidad. Sin embargo, quedaron excluidos de este arancel los cátodos de cobre, claro, que son la principal forma de exportación que tenemos desde Estados Unidos hacia Chile. Y eso es una muy buena noticia para la industria local. Después de toda la incertidumbre que se había generado, yendo a la película más amplia, digamos, de este proceso de negociación, ¿crees tú que el resultado finalmente fue satisfactorio para la industria del cobre a nivel global? Creo que fue muy satisfactorio para la industria a nivel global porque no hay disrupciones en la cadena. El anuncio que se hizo en un principio de Estados Unidos, que se iban a aplicar este 50% de arancel a los cátodos de cobre, provocó disrupciones y no es bueno para la industria estar con esa incertidumbre. Por lo tanto, creo que es positivo para la industria global y para la industria local. Claro que sí. Juan Ignacio, tú tuviste un rol dentro de estas negociaciones representando a esta asociación desde el punto de vista gremial y estrictamente gremial. Eres chileno, pero no representabas los intereses de nuestro país, sino de todas las empresas que están asociadas. Cuéntanos cómo fue ese proceso de negociación. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, es verdad, la International Copper Association representa más de 35 miembros que a su vez representan más del 50% de la producción de cobre del mundo. Y tenemos nosotros presencia en seis regiones del mundo. Y nosotros tenemos como objetivo principal promover, proteger y defender el cobre como elemento. Y cuando esto sucedió, obviamente fuimos mandatados por nuestros socios, como Codelco, como Antofagasta, como Freeport, Glencore y muchas otras, para ver cómo enfrentamos esta situación. Y lo primero que hicimos fue responder a esta investigación 232, que era una investigación del Departamento de Comercio americano, que tenía por objeto ver si existe una dependencia o si es que es grave esta dependencia a la importación de cobre desde Chile y desde otros lugares. Entonces lo que nosotros hicimos fue técnicamente y con evidencia sentarnos con nuestras contrapartes en Estados Unidos y explicarles que los aranceles de cobre refinado solamente dañarían a las industrias consumidoras y a toda la cadena de Estados Unidos. Defendimos las importaciones de cobre desde países como Chile, Perú y México, fundamentalmente por la seguridad del suministro. Claro. Y les recomendamos, también pensando en los fabricantes y no solamente en nosotros, les recomendamos que si se imponen aranceles, entonces si la intención es proteger la industria americana, que los aranceles se pongan a los semis en Estados Unidos y no a los exportadores de cobre refinado. De acuerdo. ¿Fue una negociación entonces, dirías tú, de carácter más técnico que política? Totalmente. Si bien es cierto, la diplomacia colaboró enormemente a todo esto, o sea, la Cancillería, la Embajada en Estados Unidos, el Ministerio de Minería, en conjunto con los grandes productores de cobre, que son a los que yo represento, trabajamos en conjunto en esta estrategia. Sin embargo, creo, a la luz del resultado, que esto fue una decisión técnica, fue con evidencia, no fue tan política. Claro. Y eso lo reafirma justamente el resultado final. Ahora, de todas maneras, la Casa Blanca lo que informa es, ok, el cobre refinado, los cátodos de cobre quedan exentos por ahora, porque a partir de 2027 se hace una nueva evaluación y podría eventualmente llegar a un 15% y luego al año siguiente a un 30%. O sea, el escenario todavía queda abierto. ¿Cómo evalúan ustedes esa proyección que se hace de lo que vendrá en 18 meses más? Digamos, no falta mucho. Totalmente. Hay que considerar que esto no es el fin de este tema. Yo creo que tenemos que seguir sentándonos en la mesa y entender muy bien cómo va progresando el mercado de la minería en Estados Unidos. Porque al 2027, al 2028, se están evaluando imponer tarifas. Eso va a depender de cuánto está produciendo Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos consume 1,8 millones de toneladas de cobre refinado al año, pero produce internamente 1,1. Por lo tanto, alrededor del 45% del consumo del cobre en Estados Unidos viene de países como Chile. Sí. Se estima que al 2035 puedan llegar a 2,5 millones de toneladas. Por lo tanto, tenemos que ver bien en esta transición cómo va avanzando el mercado de la minería americana, si están ya en línea los proyectos mineros que están allá y ver cómo va a estar Chile. El punto es que
que no está todo dicho y tenemos que seguir sentados en la mesa. Claro, ¿y ustedes cómo ven el panorama de ese desarrollo minero dentro de Estados Unidos? Porque hay algunos proyectos, entiendo, que están en carpeta, algunos más avanzados, otros menos, pero ¿cómo ven ustedes ese proceso y qué efecto puede tener al final en ese escenario post-2027? Correcto, sí. Bueno, en Estados Unidos hay una iniciativa gubernamental federal que se llama el FAST 41, que de alguna manera está impulsando el reducir los plazos y el incentivar mayor producción minera. Estados Unidos se da cuenta que el cobre es un mineral crítico para poder cumplir con la cantidad de data centers que van a construir, autos eléctricos, cables, etcétera. Necesitan tener este suministro de cobre. Y por eso entonces que Estados Unidos está impulsando la minería y hay muchos proyectos que se están realizando en este minuto y otros que están en este programa del Fast 41, y yo diría en 2 años va a ser imposible llevarlos a cabo, pero si es que ellos realmente logran reducir los permisos y los plazos, bueno, podremos ver tal vez que se aumente la minería en 6 o 7 años, en vez de los 12 o 15 que sucedía antes. Y eso es muy importante. Claro que sí. Porque por un lado se están asegurando la importación desde Chile y por otro lado están fomentando la minería local. Y eso es una mezcla que es positiva para Estados Unidos. Claro, y esos caminos de alguna manera van a ir en paralelo por un tiempo. Correcto, correcto. Por eso es que hay que mirarlo con atención hacia el 2027 y 2028 para ver cómo está la demanda de cobre desde Estados Unidos y cómo está la producción de cobre en Estados Unidos. Ajá. Juan Ignacio, ahora, de todas maneras, se produce una situación bien particular, creo yo, de lo que significa la industria del cobre a nivel global. Se tienen plena conciencia de la importancia de este mineral, es crítico en la transición energética, es crítico en el desarrollo de industrias súper relevantes asociadas a la inteligencia artificial, como los data centers, etcétera. O sea, es un asunto y una materia prima fundamental para las próximas décadas en distintos ámbitos. Sin embargo, esta discusión nos lleva más bien a un entorpecimiento, si se quiere, del comercio global de este mineral tan importante. ¿Cómo se entiende esas dos cosas, digamos? El que siendo tan relevante estemos discutiendo sobre aranceles, en verdad. Bueno, yo creo que esto es más bien, no es un tema global, es un tema de política de Estados Unidos, que quiere fomentar y despertar a una industria manufacturera que ha estado bien decaída durante los últimos años. Entonces, en ese ánimo de despertar la industria, de favorecer la competitividad de los manufactureros americanos, el presidente Trump y la administración decidió analizar esto. Pero yo me quedo con lo positivo. Se analizó, se inició esta investigación 232 y se dio a entender con este resultado que el cobre sigue siendo un elemento fundamental y motor de desarrollo para Estados Unidos también, y por eso es que lo dejaron en arancel cero. Yo esperaría que ahora la situación esté mucho más clara, hay mucho más certidumbre y por lo tanto hay mayor tranquilidad. ¿Y crees tú que esto puede tener efecto de mediano, largo plazo para la industria global, para la industria minera del cobre a nivel global? ¿Puede cambiar en algo? ¿Darle otra forma quizás? Bueno, va a cambiar un poco el mercado americano. Hay que ver cómo se desarrolla este tema del 50% de los aranceles a los semifabricados. Y eso va a ser interesante de mirar y vamos a ver cómo afecta la industria. Pero yo creo que lo de hoy es excepcional. Pero también es una buena señal que nos hace darnos cuenta de que tenemos que seguir diversificando nuestras exportaciones de cobre desde Chile y seguir reforzando Asia y seguir reforzando India y ver que estas situaciones se pueden sortear si es que uno está bien preparado. Y Chile creo que está bien preparado, con todos los acuerdos de libre comercio que tiene, con toda la apertura que tiene al mundo. Yo creo que estamos en una situación positiva para enfrentar estos desafíos. Y yo espero que esto se produzca nuevamente. Y te iba a preguntar sobre eso para ir cerrando, Juan Ignacio, sobre las perspectivas que ves para Chile, teniendo este recurso en nuestra tierra y teniendo una oportunidad por delante, dada la demanda que se va a ir multiplicando hacia adelante. ¿Estamos en condiciones de aprovechar ese buen momento? Estamos en buenas condiciones, tenemos muchos desafíos como la ley del mineral y su declive, las demoras en inversiones y permisos, el acceso a agua, el acceso a energía. Son desafíos, pero que Chile lo ha ido sorteando positivamente. Pero yo creo que Chile puede llegar, si hacemos las cosas bien, a generar los 6 millones de toneladas de cobre en el mediano plazo, y eso sería una muy buena noticia.
porque ya sabemos que contamos con países como Estados Unidos y el mundo entero que necesita el cobre, que es el material por excelencia. Es el mejor conductor, es el mejor, el cobre es energía, conexiones, transformación, tiene propiedades únicas, es 100% reciclable, entonces es un material absolutamente necesario para el desarrollo humano y para el desarrollo de la manufactura en distintos países del mundo. Y en ese sentido, Juan Ignacio, desde el punto de vista de la conformación de la demanda hacia décadas hacia adelante, ves que hay fundamentos de sobra para esa demanda, ¿no? Fundamentos de sobra. Estamos viendo que el consumo, el uso del cobre a nivel mundial se puede duplicar hacia el 2040, 2050. Y eso trae un desafío gigantesco para países como nuestro, en donde no solamente tenemos que seguir aumentando la producción, sino que tenemos que seguir produciendo de manera responsable, de manera sustentable, y colocar este metal en cada rincón del mundo. Claro que sí. Juan Ignacio Díaz, presidente de la International Copper Association desde Estados Unidos, con Minería 360 aquí en CNN Chile. Gracias por el contacto, Juan Ignacio. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la conversación. Así cerramos este bloque de Minería 360 de este lunes. Vamos a la pausa y ya volvemos con Agenda Económica. Minería 360 en Agenda Económica fue presentado por la eficiencia y sustentabilidad de Gasco Minería. Gasco Minería entrega soluciones energéticas integrales para optimizar procesos en la industria minera. Implementamos proyectos con foco en eficiencia térmica, usando energías renovables y fuentes carbono neutral. Aplicamos temperatura controlada para mejorar la eficiencia del proceso de lixiviación y ofrecemos respaldo confiable con gas natural, gas licuado y suministro eléctrico continuo a través de Gascoluz e Inersa. Más información en gascominería.cl. Así cerramos Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente inicio de semana. Quédense con nosotros porque ya comienza CNN Chile Radio. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Y XTV presentaron Agenda Económica AM.